Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, 22 de febrero, la Iglesia celebra una fiesta que es conocida como la Cátedra de San Pedro. Es por eso que hoy hemos roto un poquito esta línea tradicional que llevamos en la Cuaresma para introducir esta fiesta que recuerda un poquito el primado, la importancia también de la figura de San Pedro dentro de la Iglesia. Nosotros acabamos de escuchar este Evangelio que habla sobre cómo Pedro reconoce a Jesucristo como Mesías. Y es bien importante porque ante la pregunta de Jesús que dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ciertamente los discípulos, los apóstoles del Señor conocían cuáles eran las opiniones de la gente, ¿verdad? Pero ellos en sí mismos no habían formulado tampoco una opinión concreta. Y por eso decían: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los antiguos profetas. Y ya cuando Jesucristo hace la pregunta un poquito más directa, más personal, y dice: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y es ahí donde Simón Pedro, pues iluminado por el Espíritu Santo, viene y dice: tú eres el Mesías. Y es ahí donde Jesucristo también elogia a San Pedro, porque primero es algo que no se lo ha revelado ningún hombre, ninguna persona, sino que es algo que ha sido inspirado por el Espíritu en el corazón de San Pedro. Y la segunda cosa que lo elogia es por la valentía de decirlo sin miedo. Muchos si hubieran dicho a Jesucristo: tú eres el Mesías, entonces quizás al no estar seguros que de declararlo como Mesías, existía aquel miedito, ¿no?, de poderse equivocar ante la pregunta que hacía el Señor. Y fíjense, queridos hermanos, que muchas veces ahí está una tentación a la que nosotros estamos expuestos. El hecho de tener miedo a que nosotros nos vayamos a equivocar con las preguntas o con las cosas que tienen que ver con nuestra fe. Y es por eso que a veces nos retraemos, nos quedamos callados, no actuamos según la fe. Por eso mismo, porque aunque sintamos que es el Espíritu Santo el que nos mueve, o aunque sintamos que estamos en nuestro interior que queremos hacer la voluntad de Dios, a veces por ese miedo de equivocarnos o miedo a qué vayan a pensar o a qué vayan a decir de nosotros, nos frena y no nos deja obrar de modo libre. Y eso es algo que nos enseña San Pedro el día de hoy, ¿verdad? Ciertamente nosotros vemos que la vida de Pedro no es perfecta. Vamos a encontrar un Pedro que niega a Jesús, vamos a encontrar un Pedro que duda de Jesús, vamos a encontrar un Pedro que también quiere reprender a Jesús, y que el mismo Jesucristo dice: ponte detrás de mí, Satanás, ¿verdad? Y entonces, claro, vemos que la vida de Pedro no es perfecta, pero al final ese obrar sin miedo que tuvo en ese momento es lo que llevó a Jesucristo a decirle que él iba a ser el jefe, el príncipe, ¿verdad? Y por eso se dice que San Pedro se convierte en el primer papa. Y el día de hoy que estamos celebrando la Cátedra de San Pedro, entonces estamos celebrando esa sede, ese trono
de donde Pedro predicaba, ¿no? y que corresponde también a la autoridad dada por el mismísimo Jesucristo, porque la autoridad de San Pedro no viene sola, vino porque Jesucristo se la dio. Por eso nosotros también, como cristianos católicos, reconocemos la autoridad del Papa no porque ha sido elegido entre el grupo de cardenales, sino que porque el Espíritu Santo ha conferido a este grupo de cardenales la autoridad de poder escoger a alguien que represente a la Iglesia como vicario de Cristo, como lo hizo San Pedro, y por eso también sabemos que el Papa hoy en día no goza de la potestad de ser el líder de la Iglesia por sí solo, sino que ha sido el mismísimo Jesucristo, el Espíritu Santo, quien le ha dado esa misma potestad. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos el día de hoy para rezar por el Papa, para pedir también nuestra fidelidad a la Iglesia y sobre todo que siempre pueda el Señor seguir custodiando y guiando esta barca en la que todos estamos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.